Hay nombres que parecen nacer con brillo propio. Nombres que suenan a ciencia, a descubrimiento, a historia escrita con mayúsculas. Pero antes del brillo, hubo sombra. Antes del laboratorio, hubo silencio. Antes de los premios y las fórmulas, una niña caminaba sola por las calles heladas de Varsovia. Su abrigo era delgado, su casa pequeña, sus libros prohibidos y su país oprimido. Pero dentro de ella ardía algo que no podía apagarse, una chispa, una curiosidad infinita, un hambre de saber que ningún frío podía congelar. No nació rodeada de ciencia, nació rodeada de límites. Y los cruzó, uno a uno, con paciencia, con trabajo, con luz. Esta es la historia de Marie, antes de ser Curie, antes del Nobel, antes de la gloria, cuando aún era solo una niña entre la nieve, soñando con lo imposible. En un rincón del mundo donde el invierno no solo caía del cielo, sino también sobre los corazones, nació una niña que cambiaría la historia. Era el 7 de noviembre de 1867, en la ciudad de Varsovia, cuando el viento aún traía el olor de la leña quemada y las calles hablaban en susurros, de un país que ya no era libre. Su nombre era María Sklodowska, pero en su hogar no la llamaban con grandeza, la llamaban Mania, con ternura, con esa familiaridad que solo se da en casas, donde el amor intenta hacer sombra a la escasez. Desde muy pequeña, Mania aprendió que la vida no era fácil. No lo era para nadie en la Polonia, ocupada por el Imperio ruso. Los libros de historia estaban censurados. Las escuelas tenían que enseñar en ruso, no en polaco. Y lo que no estaba permitido, se aprendía en secreto. Su padre, Władysław, era maestro de física y matemáticas. Tenía una voz pausada, una presencia firme, y una biblioteca que guardaba como si fuera un tesoro prohibido. Su madre, Bronisława, dirigía una escuela femenina y educaba con delicadeza, con esa mezcla de autoridad y dulzura que dejan huellas sin levantar la voz. Pero también cargaba una tristeza que crecía en silencio. Una hija que había muerto y una enfermedad, la tuberculosis, que poco a poco iba cerrando su pecho. Mania era la menor de 5 hermanos. Tenía los ojos grandes y profundos, como quien ya desde niña observa más de lo que dice. Le gustaba mirar cómo su padre arreglaba instrumentos científicos, cómo su madre escribía en su cuaderno de notas, cómo la luz entraba por la ventana en los días de estudio clandestino. Vivían con poco, lo justo para seguir, pero nunca faltaba el saber. En su casa se hablaba de ciencia, de literatura, de justicia, y también se hablaba en voz baja, con miedo, con cuidado, porque las ideas libres eran peligrosas. Cuando nevaba, Mania salía al patio con una manta sobre los hombros y los dedos helados. Le gustaba observar cómo caía la nieve sobre los objetos, cómo los cubría lentamente. A veces pensaba que la nieve era como el olvido. Se posa sobre todo, pero debajo. La vida sigue ahí. A los 4 años perdió a su hermana Sofía. Poco después, a su madre. Y fue entonces cuando el silencio se instaló con más fuerza en su interior. No lloraba delante de nadie. Solo apretaba los labios, cerraba los puños y se prometía, sin palabras, que haría algo grande. Algo que las tormentas no pudieran borrar. Y así, mientras otras niñas jugaban a las muñecas o tejían en la sala, Mania leía libros de química. Se sentaba en el suelo de la biblioteca de su padre, trazaba letras invisibles en el polvo de las baldas y soñaba con un mundo que aún no conocía. Varsovia seguía cubierta de niebla y de reglas. Para la mayoría de los niños, ir a la escuela era parte de la rutina, pero para una niña como Mania, aprender era una forma de resistencia. La ciencia no estaba prohibida oficialmente, pero tampoco estaba al alcance de una niña polaca, menos aún si era pobre. Y sin embargo, Mania insistía, preguntaba, leía, copiaba textos enteros en sus libretas a escondidas, como si cada palabra tuviera el valor de una semilla guardada para tiempos mejores. A veces, cuando caía la noche, su padre la encontraba con una vela casi consumida, y los ojos todavía abiertos sobre una hoja de papel. Había en ella una urgencia callada. No quería ser famosa, quería entender. No solo las fórmulas, no solo los nombres de los elementos. Quería entender por qué las cosas eran como eran, por qué brillaba la luz, por qué pesaban los objetos, por qué una gota de agua podía moverse como si supiera a dónde ir. Cuando terminó la escuela primaria, su inteligencia era tan evidente que los maestros no sabían qué hacer con ella. Pero la universidad no era opción, no para una mujer, y mucho menos en una Polonia ocupada. Entonces apareció algo clandestino, algo secreto, algo que solo se compartía en susurros entre las familias más comprometidas. La universidad volante. No tenía campus, ni aulas, ni pizarras, solo profesores dispuestos a enseñar.
y estudiantes dispuestos a arriesgarse. Las clases cambiaban de casa cada semana, un día en una buhardilla, otro en el comedor de una abuela, otro en un taller cerrado con llave. Mania entraba con los libros escondidos en la ropa, con la emoción de quien va a cruzar un umbral invisible. Ahí conoció lo que aún no tenía nombre en su futuro: el deseo de ser científica. Mientras otras chicas soñaban con bodas o vestidos nuevos, ella soñaba con tubos de ensayo, con ecuaciones, con átomos que aún no habían sido vistos. Y cuando salía a la calle, congelada y sin guantes, no le importaba, porque el fuego ya lo llevaba dentro. París no era como ella lo había imaginado. No era una ciudad luminosa y alegre, no al menos desde su buhardilla. El frío se colaba por los cristales. El pan era caro, y las horas del día no alcanzaban. Marie se inscribió en la Facultad de Ciencias de la Sorbona. Era una de las pocas mujeres en las aulas, rodeada de voces que hablaban rápido, de profesores que no la miraban, de compañeros que la ignoraban, hasta que la vieron resolver problemas que ellos no podían. No tenía abrigo suficiente, ni tiempo para comer bien. Algunas noches, su única cena era una taza de té y un trozo de pan duro, pero tenía algo más fuerte que el hambre: el deseo, la curiosidad, la voluntad de comprender. Estudiaba horas y horas, rodeada de libros, fórmulas y apuntes. A veces el cansancio la vencía sobre la mesa, pero su cuaderno seguía abierto, como si la ciencia también soñara con ella. Cada examen era una prueba de supervivencia, y sin embargo, sus notas eran brillantes, sorprendentes, silenciosas, como ella. Con el tiempo, los profesores comenzaron a tomarla en serio, y algunos pocos a admirarla. Su mundo se dividía entre dos extremos: la miseria material y la riqueza intelectual. Dormía poco, comía menos, pero aprendía sin descanso. Y aunque nadie lo sabía todavía, en esa joven de mirada discreta y manos temblorosas por el frío, comenzaba a formarse la científica que cambiaría la historia. Pero aún faltaba un encuentro, un cruce, un nombre: Pierre Curie. Un físico reservado y apasionado, de esos que también vivían más en sus pensamientos que en las palabras. Fue a través de amigos comunes que se conocieron, y aunque al principio Pierre no parecía más que otro científico serio, hubo algo en él que a Marie no le resultó indiferente. Una forma de mirar parecida a la suya, un respeto inmediato, un silencio cómodo. No fue una pasión de novelas, fue algo más lento, más profundo. Una alianza natural entre dos mentes que buscaban lo mismo: verdad, conocimiento y un lugar donde pensar sin permiso. París no era como ella lo había imaginado. No era una ciudad luminosa y alegre, no al menos desde su buhardilla. El frío se colaba por los cristales, el pan era caro, y las horas del día no alcanzaban. Marie se inscribió en la Facultad de Ciencias de la Sorbona. Era una de las pocas mujeres en las aulas, rodeada de voces que hablaban rápido, de profesores que no la miraban, de compañeros que la ignoraban, hasta que la vieron resolver problemas que ellos no podían. No tenía abrigo suficiente, ni tiempo para comer bien. Algunas noches, su única cena era una taza de té y un trozo de pan duro. Pero tenía algo más fuerte que el hambre: el deseo, la curiosidad, la voluntad de comprender. Estudiaba horas y horas, rodeada de libros, fórmulas y apuntes. A veces, el cansancio la vencía sobre la mesa, pero su cuaderno seguía abierto, como si la ciencia también soñara con ella. Cada examen era una prueba de supervivencia, y sin embargo, sus notas eran brillantes, sorprendentes, silenciosas, como ella. Con el tiempo, los profesores comenzaron a tomarla en serio, y algunos pocos a admirarla. Su mundo se dividía entre dos extremos: la miseria material y la riqueza intelectual. Dormía poco, comía menos, pero aprendía sin descanso. Y aunque nadie lo sabía todavía, en esa joven de mirada discreta y manos temblorosas por el frío, comenzaba a formarse la científica que cambiaría la historia. Pero aún faltaba un encuentro, un cruce, un nombre: Pierre Curie. Un físico reservado y apasionado, de esos que también vivían más en sus pensamientos que en las palabras. Fue a través de amigos comunes que se conocieron, y aunque al principio Pierre no parecía más que otro científico serio, hubo algo en él que a Marie no le resultó indiferente. Una forma de mirar parecida a la suya, un respeto inmediato, un silencio cómodo. No fue una pasión de novelas, fue algo más lento, más profundo. Una alianza natural entre dos mentes que buscaban lo mismo: verdad, conocimiento y un lugar donde pensar sin permiso. Después del encuentro llegó la alianza. Pierre y Marie se entendían sin decir demasiado.
Ambos tenían una forma silenciosa de vivir el mundo y una forma profunda de escucharlo. Pronto compartieron algo más que conversaciones. Compartieron laboratorio, una vieja sala mal equipada, con techos que goteaban y frascos desordenados. Pero para ellos era suficiente. La ciencia no necesitaba lujo, solo atención, y paciencia, y método, y tiempo. Marie y Pierre trabajaban codo a codo. No había jerarquías, no había poses. Había cuadernos, cristales, sustancias desconocidas, y una voluntad casi infantil de descubrir lo invisible. Así fue como comenzó su trabajo sobre el radio y el polonio, dos elementos que, hasta entonces, no eran más que una sospecha luminosa. Durante meses vivieron entre vapores, cálculos y silencio. El mundo de afuera no importaba, solo ese pequeño universo que se abría en los tubos de ensayo. Había días en los que no hablaban en horas, pero si uno miraba, el otro entendía. Si uno dudaba, el otro sostenía. La gente los veía como una rareza. Una pareja sin fiestas, sin distracciones, sin nada más que trabajo y ternura. Se casaron en una ceremonia sencilla, sin vestidos blancos ni anillos caros. Marie no quería joyas, prefería una bicicleta, y juntos la usaron para recorrer el campo, riendo con el viento en la cara, como dos jóvenes que sabían que el amor verdadero no necesitaba aplausos, solo dirección. Y así, entre papeles manchados, materia gris y frascos rotos, Marie y Pierre comenzaron a ver algo nuevo, una forma de energía desconocida, una fuerza que atravesaba metales y que parecía venir del corazón mismo de la materia. Era solo el comienzo, pero ya estaban tan dentro del misterio que no podían volver atrás. Los descubrimientos no siempre llegan como un trueno, a veces son como una gota que cae, una y otra vez, sobre la misma piedra. Marie y Pierre trabajaron años con una sustancia pesada y oscura, la pechblenda. La trituraban, la calentaban, la pesaban, y una y otra vez encontraban lo mismo. Una energía que salía de dentro. No era como la luz del fuego, ni como la chispa eléctrica. Era algo nuevo, invisible pero presente, silencioso pero potente. Ellos lo llamaron radioactividad, una palabra que hasta entonces no existía. Durante meses, vivieron entre vapores, minerales, notas sueltas y partículas que no se veían, pero que brillaban. Marie dormía poco, tenía las manos agrietadas y los ojos encendidos. En su interior algo ardía, una mezcla de cansancio y revelación, como si hubiese descubierto que el universo no era estático, sino que respiraba. En 1903, ambos recibieron el Premio Nobel de Física junto con Henri Becquerel. Marie se convirtió en la primera mujer en recibirlo. Y aunque las academias no sabían muy bien cómo pronunciar su nombre, ella subió al estrado con calma, con firmeza, como quien sabe que no está ahí por azar. No llevaba vestido lujoso, ni joyas, ni sonrisa ensayada, solo su mente y su voz, pero no se detuvo ahí. Después de la muerte de Pierre, en 1906, Marie no se encerró en el dolor. Continuó sola, en el mismo laboratorio, con los mismos frascos, la misma pechblenda, y una fuerza que ya no venía de otro, sino de dentro. En 1911, le otorgaron un segundo Nobel, esta vez en química, por descubrir el radio y el polonio. Fue la única persona en la historia en recibir dos premios Nobel, en dos ciencias distintas. Pero ella nunca lo vivió como un triunfo personal. Para Marie, la ciencia no era un escenario. Era una forma de mirar, de servir, de entender, de iluminar sin ser vista. El mundo se volvió oscuro otra vez. No por la ignorancia, sino por la guerra. En 1914, Europa ardía, y los campos no eran de cultivo, sino trincheras. Marie, que ya tenía prestigio y reconocimiento, podría haberse resguardado en sus laboratorios, pero no lo hizo. Eligió lo difícil, lo incómodo, lo urgente. Decidió llevar la ciencia al frente, no con teorías, sino con acción. Creó las llamadas pequeñas Curie, vehículos móviles equipados con aparatos de rayos X, para diagnosticar fracturas y heridas profundas en los soldados. Ella misma aprendió a conducir, a reparar equipos y a operar bajo condiciones extremas. No tenía uniforme, solo su bata blanca, una lámpara y su conocimiento. Junto a su hija Irene, que entonces apenas era una adolescente, recorrió campos embarrados, hospitales improvisados, carreteras rotas. Ayudaron a salvar miles de vidas, no con bisturíes, sino con visión, con rayos invisibles capaces de mostrar lo que la piel no decía. Muchos no entendían por qué una mujer tan respetada se exponía al barro y al fuego, pero Marie no buscaba prestigio, solo utilidad. Cada vez que colocaba una placa radiográfica, sabía que el conocimiento servía,
que la ciencia tenía sentido cuando se ponía al servicio de la vida. No hubo medallas por eso. No hubo discursos. Solo el ruido de los motores, el crujido de los huesos rotos y la certeza silenciosa de estar en el lugar correcto. La guerra terminaría, pero esa etapa dejaría una huella profunda, no solo en el cuerpo de Europa, sino también en el de Marie. Ella no hablaba de heroísmo, ni de sacrificio. Solo decía, he hecho lo que debía. Cuando la guerra terminó, el mundo quedó herido. Europa parecía más vieja, más cansada, pero también más consciente de lo frágil que era todo. Marie volvió a su lugar natural, el laboratorio. Pero ya no era la misma. Su cuerpo también había cambiado. Sus manos temblaban a veces. Sus fuerzas no eran las de antes. La exposición constante a materiales radiactivos, que entonces no se manejaban con protección, había comenzado a dejar marcas invisibles. Aún así siguió adelante, con el mismo rigor, con la misma humildad. Viajó por el mundo. Dio conferencias. Fundó institutos. Impulsó la investigación médica con radio y ayudó a abrir caminos a otras mujeres científicas. Su hija Irene, ya adulta, siguió sus pasos. Y no solo en la ciencia, sino también en la entrega. Para Marie, enseñar era igual de importante que descubrir. Por eso dedicó sus últimos años a crear espacios donde otros, hombres y mujeres por igual, pudieran estudiar, experimentar y avanzar. No buscaba reconocimiento, ni estatuas, ni libros con su nombre. Lo que más deseaba era que el conocimiento siguiera fluyendo, como un río invisible que no necesita aplausos para correr. Sus cuadernos siguen existiendo, pero muchos de ellos todavía hoy están guardados en cajas de plomo, porque la radiactividad que impregnó su vida también se quedó en el papel. Murió en 1934, a los 66 años, por una anemia aplásica causada por la exposición prolongada al radio. Pero no murió con tristeza, murió sabiendo que lo había dado todo. Y aunque su voz se apagó, el eco de su trabajo, su ejemplo y su mirada siguen encendidos, porque hay vidas que brillan sin hacer ruido. Y hay mujeres que, sin buscarlo, se convierten en faros. Los últimos años de Marie fueron tranquilos, no silenciosos, porque su nombre ya resonaba en todo el mundo, pero sí pausados, como si la ciencia le concediera al fin un poco de reposo. Vivía rodeada de libros, de papeles antiguos, de aparatos que había ayudado a crear, y de recuerdos que no pesaban, sino que la acompañaban con respeto. A veces paseaba por los jardines del Instituto del Radio, respirando lentamente, como quien agradece sin decirlo. A veces escribía cartas o revisaba manuscritos, pero ya no necesitaba correr. Su rostro tenía arrugas suaves, marcas de estudio, de guerra, de amor. La visitaban científicos jóvenes, admiradores, alumnos que la miraban como se mira una leyenda viva. Ella respondía con la misma calma de siempre, sin arrogancia, con una voz firme y baja, como si siguiera hablando con elementos invisibles. Su hija Irene se convirtió también en científica. Junto a su esposo, recibiría años después un premio Nobel, siguiendo el camino que Marie abrió sin empujarlo. En 1934 Marie enfermó. No fue un golpe, sino una retirada lenta. Su cuerpo, expuesto durante décadas a la radiación, comenzó a detenerse. No hubo súplicas, ni miedo, ni tristeza desbordada. Solo una última frase, pronunciada con serenidad. La vida no merece que uno se preocupe tanto. Y así como vivió, se fue. Con humildad, conciencia en los dedos y luz en la mirada. Pero no desapareció. Porque algunas personas, como ciertos elementos, siguen brillando en la oscuridad, mucho después de haber partido. Hay nombres que se escriben con tinta, otros con luz, y unos pocos, como el de Marie Curie, quedan grabados en el aire mismo, en lo invisible, en lo que sigue actuando mucho después de haber desaparecido. No dejó discursos largos, ni memorias adornadas. Su vida fue una sucesión de actos concretos, de pasos firmes, de silencios que iluminaban. En los laboratorios donde alguna vez trabajó, todavía se sienten sus pasos. Las placas, los frascos, los cristales antiguos parecen recordar sus manos. Los papeles que escribió, los instrumentos que ideó, todo conserva algo de su mirada. Y sin embargo, Marie Curie no pertenece al pasado. Pertenece a lo que continúa. A cada estudiante que elige la ciencia, sin que nadie lo espere. A cada mujer que entra en un aula, sabiendo que otros lo hicieron más fácil porque alguien antes se atrevió. Pertenece a cada hospital que usa radiografías, a cada tratamiento que mejora gracias al conocimiento, a cada descubrimiento que nace sin ruido, pero con propósito. No quiso ser recordada por ser la primera,
Ni la única, ni la excepcional. Quiso ser útil. Y lo fue. Su historia no termina en su muerte, ni en sus premios, ni en sus libros. Termina, o más bien continúa, en todo lo que cambió gracias a ella, y ya no tiene su nombre. Porque el verdadero legado no es lo que uno deja escrito, sino lo que otros pueden vivir, gracias a que tú estuviste. Marie Curie no buscó ser eterna, y sin embargo lo es. Cierra los ojos un momento. Piensa en una mujer que estudia en silencio, que no espera aplausos, ni flores, ni medallas, solo respuestas. Esa mujer podría ser hoy. Podría ser tú, o alguien a quien aún no conocemos, pero que, como Marie, camina sin ruido por los pasillos del conocimiento. Porque Marie Curie no es solo un nombre en los libros, es una forma de estar en el mundo, de creer en la verdad aunque sea invisible, de hacer preguntas aunque nadie las haya hecho antes, de seguir cuando otros se detienen. Su vida fue una cadena de decisiones silenciosas, de madrugadas sin dormir, de páginas llenas de números, y de dudas convertidas en descubrimiento. Lo extraordinario es que nunca buscó ser extraordinaria. Lo fue por insistencia, por amor, por fidelidad a lo que sentía dentro. Y aún hoy, en cada laboratorio, en cada experimento, en cada niña que se pregunta si puede ser científica, está su sombra, su aliento, su ejemplo. Hay quienes cambian el mundo con palabras. Ella lo hizo con materia, con elementos, con luz. No vivió para ser admirada, vivió para servir, y eso la hizo eterna. Así que si alguna vez te preguntas si vale la pena seguir, aunque no te vean, aunque parezca difícil, piensa en ella, en su bata blanca, en su silencio luminoso, en su determinación quieta, y sigue. Porque gracias a mujeres como Marie, sabemos que hay caminos donde antes solo había niebla, y que hay luces que no ciegan, pero que guían, como la suya. Hay elementos que no se ven, que no tienen forma, ni olor, ni color, pero están ahí, actuando, transformando, iluminando lo que tocan sin hacerse notar. Marie Curie fue uno de ellos. No gritó, no se impuso, no buscó el centro. Y, sin embargo, el mundo giró un poco distinto después de ella. Como el radio que descubrió, su energía no era visible, pero sí poderosa. Irradiaba conocimiento, calor, curación, futuro. Algunos la recuerdan como una científica, otros como una mujer pionera, otros más como una madre incansable, o una viajera silenciosa entre guerras y laboratorios. Pero más allá de los títulos, fue una llama, una luz persistente en tiempos oscuros. Una forma de decir, sí se puede investigar sin reconocimiento, sí se puede estudiar sin permiso, sí se puede cambiar el mundo desde una pequeña mesa, con manos cansadas y una mente encendida. No hay monumento que capture su esencia, no hay foto que contenga su profundidad, solo quedan rastros, en una fórmula, en una carta olvidada, en una niña que hoy sueña con descubrir algo nuevo, y en ese sueño, en esa semilla que germina sin que nadie la vea, vive Marie.